Hola, bienvenidos, bienvenidas a la segunda clase del seminario Teorías de la Comunicación y la Cultura, Problemáticas Contemporáneas, que se dicta en el marco del doctorado en Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. En esta clase lo que vamos a abordar es uno de los problemas más persistentes y al mismo tiempo que pueden resultar más productivos dentro del campo de los estudios de comunicación, que es la pregunta por el objeto de estudio, es decir, ¿qué es aquello que las teorías de la comunicación pretenden conocer? ¿Sí? Como dijimos en la primera clase, el campo de la comunicación ha resultado un campo sumamente fragmentado, disperso, eh, digamos, la razón de esa fragmentación y de esa dispersión es justamente la definición en torno al objeto de estudio, es decir, a qué fenómeno abarca el estudio de las teorías de la comunicación. Antes de entrar en los contenidos, quiero que tengamos claro el recorrido de la clase de hoy. Esta clase está organizada en 4 momentos, ¿no?, que se encadenan. Eh, y en el primero lo que vamos a hacer es abordar la noción de comunicación desde una caracterización que varios autores y autoras han hecho en torno a este término, que es la idea de la polisemia, ¿no?, de los múltiples sentidos y significaciones que asume la comunicación eh, hacia dentro del campo de la comunicación, pero también la problemática que tiene esta noción al ser apropiada por distintas disciplinas y distintas ciencias, tanto exactas como humanas, naturales o sociales, ¿no? En el segundo momento nos vamos a detener un poco en el debate central, ¿no?, que de alguna manera da nombre a la clase de hoy, que es el objeto de estudio de las teorías de la comunicación. Y ahí vamos a retomar algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con las dificultades. Vamos a retomar algo que vinimos conversando en la clase anterior, la distinción entre objeto material o objeto empírico y el objeto formal y el objeto de la ciencia, que es una herramienta conceptual que nos va a permitir, ¿no?, ir avanzando hacia la posibilidad de definir, ¿no?, el fenómeno comunicacional. Y el tercer momento vamos a recorrer algunos, digamos, los 3 grandes paradigmas que han marcado la producción del conocimiento en torno a la comunicación, ¿no?, que seguramente lo habrán visto en sus trayectos para quienes cursaron en algún momento teorías de la comunicación: el paradigma funcionalista o más positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma crítico, que de alguna manera, ¿no?, la sistematización de las teorías de la comunicación suele acomodar las distintas teorías a partir en clave de estos 3 paradigmas. Y en el cuarto momento vamos a poner un poco foco en la perspectiva latinoamericana, en aquellos saberes y en aquellas perspectivas que surgieron desde el contexto latinoamericano, eh, sobre el cual después vamos a trabajar más en profundidad, pero lo que me interesa que veamos en la perspectiva latinoamericana es cómo se produjeron ciertos desplazamientos en la concepción del objeto de estudio de las teorías de la comunicación. Bueno, digamos, al final de clase espero que puedan ver cómo estos 4 momentos se articulan en torno a una misma pregunta, que es cómo construimos el objeto de estudio de la teoría de la comunicación social. El punto de partida en este nivel doctoral de estudios no sería tanto definir la comunicación, ¿sí? No es el objetivo de este seminario darles una definición de manual de comunicación, sino el objetivo un poco es que problematicemos la definición de comunicación
a partir de lo que Eric Maigret denomina la imposibilidad definitoria del concepto de comunicación o de la noción de comunicación. No les mencioné que vamos a trabajar con dos textos obligatorios, la lectura de dos textos obligatorios, uno de Hilda Saladrigas Medina y otro de Manuel Algarra, ¿no? En torno a esos dos textos trabajaremos la problematización en torno al objeto de estudio y también, digamos, vamos a hacer referencia a aspectos que están en el texto que leyeron para la clase 1 de Eric Maigret. Así que en torno a esos tres textos vamos a desarrollar los contenidos y las actividades de la clase de hoy. Entonces lo que dice Maigret es que la palabra comunicación, con la palabra comunicación nos enfrentamos a una especie de inflamación semántica, ¿no? Eh, y a un pancomunicacionalismo, ¿no? Y esto implica dos cosas, dos problemas que no solo lo menciona Maigret, también lo dice Saladrigas, pero en general todos aquellos autores y autoras que abordan las problemáticas del objeto de estudio de la comunicación plantean básicamente lo mismo, ¿no? Que la comunicación en la modernidad tardía, es decir, a partir de los comienzos del siglo XX, cuando los medios de comunicación irrumpen en la vida cotidiana de las personas, la comunicación ha saturado el espacio de lo social al punto tal de que se ha vaciado de especificidad analítica. Es decir, todo es leído en clave comunicacional, ¿no? Comunicación es un montón de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo todo comunica. Entonces, si comunicación es un montón de cosas y si todo comunica, eso, digamos, de alguna manera nos pone en una dificultad a quienes intentamos investigar dentro del campo de la comunicación porque el objeto es sumamente difuso y difícilmente asible, ¿no? Poder trabajarlo. Entonces, uno de los aspectos centrales de esta dificultad fue la imposibilidad de poder elaborar y consensuar una definición científica precisa, como, no sé, como puede ser alguna definición específica en las ciencias sociales o en algún concepto o una categoría de las ciencias naturales. La comunicación aparece con un amplio grado de polisemia y de multisemia, ¿no? Y esto sobre todo esto lo mencionábamos en la clase número 1, por la apropiación que ha tenido el término comunicacional, el término comunicación. Una apropiación que se da en múltiples disciplinas, ¿no? Tanto exactas como naturales, humanas o sociales, pero también por parte de sectores políticos, sobre la política y sobre la industria y lo profesional, pero también en la informática y también en el periodismo. Y como dijimos también en la clase anterior, los públicos en general se apropiaron del término comunicación y esto entonces, de alguna manera, esta apropiación y de cada uno de esos espacios se construye un sentido diferente en torno a la comunicación, eso volvió al término sumamente ambiguo, polisémico y multisémico. Eh, Ahí vemos en esa gráfica que compartimos, comunicación puede ser deliberar, puede ser transmitir, puede ser intercambiar, puede ser compartir, puede ser relacionarse, puede ser persuadir, representar, publicitar. Digo, acá hay algunos sentidos o significados asociados a la palabra comunicación, pero seguramente puede haber muchos más también. Entonces, la palabra o la caracterización que se hace de la noción de comunicación a partir de estas múltiples significaciones que pueda tener la comunicación desde distintas disciplinas, distintos espacios,
se la suele denominar la característica polisémica, ¿no?, de la comunicación. Eh, bueno, nosotros en la anterior mencionamos 8 o 9 sentidos o significaciones, acá tenemos 6, 7 en ese listado. Eh, pero ya en la clase anterior mencionamos que Frank Dance en 1970 identificó más de 95 definiciones diferentes de comunicación. Eh, lo importante es notar que en cada una de estas definiciones no es una versión incorrecta de una definición verdadera, sino hay una definición verdadera, sino que cada una de las definiciones ilumina un aspecto diferente de un fenómeno que es, en efecto, muy complejo. Ahora bien, esta multiplicidad de acepciones o de sentidos que asume la comunicación, digo, nos plantea un problema serio a quienes la estudiamos, eh, pero al mismo tiempo no implica que sea un defecto del concepto, ¿no? Eh, y aparece una tensión, ¿no? Aparece una tensión. Si puede ser objeto de una teoría específica, ¿no?, la comunicación, o si estamos simplemente frente a una palabra que sirve para explicar casi todo y por eso no sirve para explicar absolutamente nada. Entonces, esa es la tensión productiva que vamos a explorar en esta clase, ¿no? La polisemia no es un defecto del concepto, es una señal de que el fenómeno que intenta nombrar es genuinamente complejo, es multidimensional, es irreductible a una sola perspectiva y es necesario, como planteaba Pierre Bourdieu en el libro El oficio del sociólogo, el objeto de estudio no nos aparece empíricamente, naturalmente, sino que es un objeto que lo tenemos que construir, ¿no? Y, puede expresarse, ¿no?, como lo hace Saladrigas Medina, ¿no?, que sintetiza bien esta distinción, eh, que plantea que ante un objeto polisémico, como es la comunicación, ¿no?, ante un objeto que puede significar muchas cosas distintas, lo esperable es que haya una producción académica abundante y diversa, y eso es exactamente lo que ocurre con el campo de los estudios en comunicación, ¿no? Aquí encontramos una enorme variedad de teorías, de metodologías, de preguntas, de respuestas, pero Medina no se detiene a constatar esa diversidad, ¿no? La analiza, ¿no? ¿Por qué hay tanta diversidad? ¿Cuál es la relación entre esa diversidad y el fenómeno que se pretende estudiar? Bueno, para Saladrigas Medina la respuesta tiene que ver con que la comunicación no es solo un objeto académico, es un objeto social, un fenómeno social profundamente atravesado por relaciones de poder, por diferencias culturales, por historias de desigualdades. Las teorías de la comunicación no son observaciones neutrales de un fenómeno externo, son ellas mismas parte del fenómeno, lo construyen al nombrarlo, lo reproducen o lo cuestionan, ¿no? Esta idea que las teorías tienen consecuencias sobre aquello que estudian es lo que Craig, que es un autor del cual vamos a hablar en la clase que viene, denomina reflexividad de la teoría de la comunicación, y es una de las razones por las cuales el estudio de las teorías es tan relevante para quienes investigan en el campo. Para reconocer esa diversidad, esa gran diversidad de abordajes, de teorías que de alguna manera configuran el campo de la comunicación, eh, lo podemos encontrar en este texto, este manual, una especie de enciclopedia, perdón, de la teoría de la comunicación de Littlehorn y Foss. Es del año 2009, pero es bastante completo, ¿no? Son cerca de 1100 y pico páginas, me parece, 1100 y algo, casi 1200 páginas, en las cuales se
reúnen más de 650 teorías diferentes, ¿no? Y están organizadas, ¿no? A partir de diferentes criterios. Este texto, el libro, se los dejé como bibliografía complementaria por si quieren indagar y ver qué es lo que hay en cuanto a las temáticas que ustedes están queriendo abordar. Está organizado por temáticas, tienen distintas organizaciones, distintas formas de organización, por autor, por temáticas, por abordaje, por tradiciones. ¿No? Les va a ser fácil, no les va a ser tan difícil, digo, encontrar alguna teoría o algún abordaje que les pueda servir su, para su tesis, ¿no? Para su trabajo de investigación. Nada, se lo dejo ahí. El tema es que está en inglés, no está en castellano, no ha sido editado en castellano este libro, pero nada, pueden encontrarlo y eso seguramente les pueda servir para sus estudios. Volvemos un poco a los planteos de Eric Maigret, de este autor francés, que plantea que la principal dificultad de la reflexión sobre la comunicación tiene que ver con circunstancias históricas excepcionales, como fueron las guerras mundiales, en las que las estrategias comunicacionales desarrolladas en los conflictos, ¿no? Tanto por Estados Unidos como por la Alemania nazi o el fascismo de Mussolini, digamos, todos los gobiernos, ¿no? En el periodo de entreguerra, reforzaron la idea de que los medios de comunicación eran instrumentos de control y manipulación de las masas. ¿Sí? Para quienes hayan transitado, ¿no? Alguna materia de teoría de la comunicación, recordará las teorías de la aguja hipodérmica o la bala mágica, ¿no? Que en torno a ellas vamos a hablar en la clase siguiente. Pero bueno, digo, todas estas prácticas, ¿no? Estas prácticas que se agrupaban en lo que se denominó la propaganda de guerra, ¿no? Un libro famoso de Harold Laswell, ¿no? Sobre la propaganda de guerra, pero también en Alemania se había desarrollado la publicística. Antes que surjan los estudios en comunicación, había, sí, como es, escuelas de publicística, ¿no? Que de alguna manera desarrollaban técnicas de comunicación propagandística. Eh, entonces, digo, saberes en torno a la comunicación que se fueron desarrollando al principio del siglo XX con las primeras expresiones de los medios de comunicación masiva y que se construían a partir de saberes conductistas, ¿no? Básicamente de la psicología conductista. Eso, digamos, esa forma de pensar y de operar sobre la comunicación dieron un fundamento temprano para alimentar una dicotomía que señala Manuel Martín Serrano, que vimos en la clase anterior, que vimos en la primera clase, esa tensión o esa dicotomía entre el hacer saber y el hacer, que siguiendo a Maigret reedita una dicotomía más antigua entre razón y técnica, que está, bueno, desarrollada también en el texto que trabajamos en la clase número 1. Esta dicotomía surge un poco en la Grecia clásica y tiene como uno de los fundamentos la reflexión filosófica en torno a la técnica, ¿no? De persuasión, anclada en la retórica, ¿no? En los retóricos de la Grecia clásica, que buscaban, ¿no? Construir el decir eficaz, ¿no? Una forma eficaz de comunicación. Eh, Frente a eso, ¿no? Había grupo de idealistas, desde Sócrates a Platón, que planteaban la idea del decir verdadero, ¿no? El decir eficaz frente al decir verdadero. Esa tensión entre la concepción instrumental y la razón,
¿no? Que hoy podemos decir, digamos, el pensamiento crítico, va a marcar de alguna manera un parteaguas en el desarrollo del campo de la comunicación, eh, digamos, que va a dar cuenta, ¿no?, de un pensamiento dualista y dicotómico para definir las relaciones, ¿no?, hacia adentro del campo de la comunicación. Digo, en torno a esas dicotomías se suman otra dicotomía. Seguramente les resonará la tensión entre la investigación administrativa y la investigación crítica expresada por Paul Lazarsfeld allá por la década del 30, del 40, o la que Humberto Eco identificó entre apocalípticos e integrados, ¿no? O la más reciente, ¿no?, que podemos encontrar en los estudios de tecnología o en la reflexión en torno a las tecnologías digitales, la tensión entre los tecnófobos, perdón, y tecnófilos. En todas estas dicotomías se expresan tensiones entre el uso de las herramientas de transmisión, es decir, los medios, y del otro, ciertos retos normativos para una razón ideal, ¿no? Este pensamiento idealista. Seguramente en esas formas de pensamiento binario, estas formas de clasificar sin muchos matices entre dos extremos, tienen y han tenido una eficacia pedagógica para poder ordenar, ¿no?, ciertas perspectivas, enfoques y planteos. Eh, lo que puede resultar novedosa quizás en este planteo o en esta forma de pensar las relaciones entre las tecnologías y sus usos y sus apropiaciones, es una relación entre el Dao y el Qi, que vemos ahí arriba, que son propias del pensamiento chino, ¿no?, sobre la tecnología. El Dao, que hace referencia a la moral, y el Qi a lo material o a lo fenoménico. Esta relación eh, la plantea un filósofo chino que yo recomiendo para quienes quieran abocarse a la reflexión en torno a las problematizaciones de las tecnologías digitales. Este filósofo se llama Zhuk Wi. Zhuk Wi me parece que puede ser esclarecedor para pensar las problematizaciones desde otra concepción, no una concepción más occidental en torno a estas dicotomías, sino el modo en que el pensamiento chino establece la relación entre la técnica y lo ideal y la razón, que lo que plantea es una integración y no una dicotomía, ¿no? Pero pensar en términos duales no resulta muy conducente para el pensamiento analítico, para reflexionar, ¿no? Porque no podemos reconocer matices entre eso, ¿no? Este pensamiento binario. Entonces, para salir un poco de ese atolladero en el que nos llevan estos planteos más duales, Maigret nos va a proponer pensar la comunicación como un fenómeno de tres dimensiones. El primer nivel, él lo llama nivel natural o funcional, que es el nivel de los mecanismos fundamentales, que son postulados por las ciencias exactas, ¿no? Es el nivel de transmisión de la información, el del cambio de los estados o de las propiedades, que están regidos por las leyes de causa y efecto. Para entenderlo un poco mejor, pensemos en el modelo matemático de la comunicación derivado del pensamiento cibernético, el cual lo importante es la coincidencia exacta entre lo que se envía y lo que se recibe, ¿no? El modelo este que va a dar fundamento a todo el desarrollo de las telecomunicaciones y del Internet, plantea una coincidencia exacta entre la información que se envía, ¿no?, y la información que se recibe, ¿no? Busca la eficacia en el intercambio de información. El segundo nivel es el social o cultural. Maigret lo define como el nivel de la expresión de las identidades y las diferencias.
La identidad remite a la noción de compartir, ¿no? De lo igual. La diferencia remite a las nociones de jerarquía y de conflicto. Y en este nivel se reconoce el juego de las estrategias y la expresión simbólica en la cual pertenecer a un grupo y diferenciarse de otro, ¿no? Se configura en torno de ciertas prácticas, de ciertas formas de hacer, como también en las ideas, en el plano simbólico. Eh, Nada, en torno a la problematización acerca de cómo se da esta dinámica de la comunicación desde el nivel cultural, podemos remitirnos, ¿no? A los culturalistas de la llamada Escuela de Birmingham y a Raymond Williams como uno de sus referentes, ¿no? Me parece relevante, digo, pensar la comunicación eh, como parte de las prácticas sociales, ¿no? Las prácticas que contribuyen a la construcción de significados en una sociedad. Entonces, primer nivel el natural, segundo nivel el cultural, tercer nivel el creativo o político, lo va a denominar Maigret. En este nivel es en el de las relaciones de sentido entre individuos y los grupos. Aquí la comunicación es considerada como una actividad normativa, ética y política, ¿no? Como una relación dinámica entre poder, cultura y elección democrática. A partir de esta visión de las tres dimensiones, esta visión triádica de la comunicación, lo que va a sostener Maigret es que comunicar consiste en convocar objetos, relaciones y órdenes políticos, ¿no? Lo que dice es que toda teoría de la comunicación propone un conjunto de elementos momentáneamente indivisibles, ¿no? Que implica, por un lado, un modelo, no por un lado, sino de manera conjunta, un modelo de intercambio funcional entre las personas, un punto de vista sobre sus relaciones de poder y de cultura y una visión particular del orden político que nos une. Eh, si en nuestra investigación nos plantea Maigret, ¿no? Perdemos el punto de vista de que la comunicación contiene estos tres niveles, o si dejamos fuera alguno de ellos, podemos caer en reduccionismos y simplismos, ¿no? Eh, Actitudes que han tenido muchas de las teorías de la comunicación, ¿no? Que se posicionan sobre una de estas dimensiones y dejan afuera las otras dos, ¿no? Podemos mencionar la teoría matemática de la comunicación, un esquema de comunicación que sigue estando vigente, se sigue enseñando en los colegios secundarios, ¿no? Para explicar la comunicación, este esquema emisor, canal, mensaje, receptor, deja fuera, ¿no? Las otras dos dimensiones, de lo político y de lo cultural, ¿no? Entonces, digo, esta cuestión de los reduccionismos y los simplismos es algo que tenemos que tener en cuenta en la medida de en el momento de construir la definición de comunicación con la que vamos a operar, ¿no? En nuestra investigación. Y aquí la idea central es que ninguna teoría de la comunicación es neutra, ¿no? Ninguna tampoco va a agotar la mirada en torno a la comunicación. Lo que dice Maigret es que toda teoría, aunque parezca solo describir cómo transmiten mensajes, carga implícitamente ciertos presupuestos científicos y puntos de vista políticos e ideológicos. El desafío entonces es entender el juego de los tres niveles, eh, aunque yo sostengo junto con lo que, digamos, en coincidencia a lo que dice Maigret, que hay cierta prevalecencia en los niveles culturales y políticos por sobre los naturales, eh, aunque
el nivel natural o funcional no hay que dejarlo de lado. Me parece que la comunicación, antes de ser un hecho técnico, es un hecho cultural y un hecho político, ¿no? Esto, digo, sobre todo para quienes se focalicen un poco en el estudio de los dispositivos, de las tecnologías, ¿no? Tener en cuenta, sobre todo, esta cuestión, ¿no? De que la comunicación básicamente es un hecho cultural y un hecho político. El hecho de que las teorías de la comunicación hayan focalizado su interés en los medios de comunicación masivos eh, tiene que ver con la forma estrepitosa que han irrumpido en la vida cotidiana de las personas. Tanto a principios del siglo XX, ¿no? Esa fascinación que ha encontrado las ciencias sociales o las distintas disciplinas para estudiar los medios masivos y que dio lugar a la conformación del campo de la comunicación. Pero esa fascinación o ese interés por las tecnologías también se da en el presente, ¿no? En torno a Internet primero, las redes sociales y en la actualidad también con la cuestión de la inteligencia artificial. Eh, entonces, sin duda, nos convoca la atención de los medios de comunicación, de alguna manera ha marcado la conformación del campo comunicacional, eh, pero el hecho, digamos, el hecho significativo no es tanto el hecho técnico de que hayan surgido, sino el hecho de que los medios han provocado una fractura en las formas, una fractura, un parteaguas, eh, digamos, en las formas de comunicación de las personas, ¿no? Eh, y en las formas de la configuración cultural, en la forma que construimos la cultura, los sentidos que dan forma a la cultura, y también, ¿no? Una transformación profunda en los regímenes políticos. ¿Sí? Es decir, el hecho comunicacional es importante no tanto, dice Maigret, por la irrupción de las tecnologías y de los medios, sino por las transformaciones en lo político y en lo cultural y en lo social que esas tecnologías han provocado en nuestras sociedades. Bien, para el texto, para Saladrigas Medina, en el texto obligatorio que tiene para la clase de hoy, va a partir de la necesidad de distinguir tres dimensiones en las que opera el concepto de comunicación en todos los textos académicos. Esto lo conversamos en la clase número uno, ¿no? Hay una primera dimensión que es ontológica, que aparece la comunicación como fenómeno real del mundo social, ¿no? Cuando no, nos preguntamos qué es comunicar, nos movemos en esta dimensión, ¿no? La fenomenología y el interaccionismo simbólico, por ejemplo, se han abocado a las formas de la comunicación humana y de alguna manera describen la comunicación como el proceso a través del cual los sujetos intercambian, construyen significados compartidos en la interacción. La segunda dimensión que plantea Saladrigas Medina es la dimensión epistemológica, que es la comunicación como objeto del conocimiento científico, ¿no? Esta es la pregunta que se hace una disciplina cuando define su campo, ¿no? Cuando se define qué va a estudiar, con qué instrumentos, desde qué premisas, ¿no? Allí, bueno, pueden aparecer las distintas teorías. Shannon y Weaver en su modelo matemático de la comunicación definieron un objeto epistemológico muy preciso, que es la transmisión de la información, ¿no? Que les permitió desarrollar toda una teoría matemática poderosa, aunque muy limitada para explicar
solamente ese proceso de transmisión de información, dejando afuera la dimensión cultural y la dimensión política de la que hablamos hace un ratito. Bien, la tercera dimensión es normativa o práctica, la comunicación como ideal o como técnica, ¿no? Y allí aparece la retórica clásica, por ejemplo, que no solo describe cómo se comunica, sino que prescribe cómo se debe comunicar para ser persuasivo, ¿no? La teoría crítica, en cambio, se va a preguntar cómo debería ser la comunicación en una sociedad genuinamente democrática. Pensemos en la teoría comunicativa de Jürgen Habermas, ¿no? Y bueno, la teoría normativa de la comunicación de Dennis McWhile y digamos, todos la propia teoría del periodismo, ¿no? De la comunicación y periodismo. Es decir, ahí hay una dimensión normativa y práctica de la comunicación. Bueno, la publicidad, qué sé yo, digamos, todas las formas en que conocemos, en que se prescribe de manera práctica cómo operar en torno a la comunicación. Distinguir estas tres dimensiones, dice Saladrigas Medina, nos va a permitir entender por qué muchos debates en el campo parecen ser sobre el objeto real de la comunicación, pero en realidad son debates sobre qué tipo de ciencia queremos construir y con qué orientación política. Eh, y aquí creo que llegamos al corazón del debate, que es la pregunta central de esta clase, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de las teorías de la comunicación? Manuel Martín Algarra nos ofrece una herramienta conceptual para responder a esta pregunta, ¿no? Es una herramienta similar que comentamos en la clase 1 cuando traíamos a Pierre Bourdieu, que nos hablaba de los objetos empíricos y los objetos de conocimiento. Martín Algarra nos habla del objeto material y el objeto formal, ¿no? Son palabras distintas, pero son la misma idea, ¿no? Ya que es una distinción que viene de la filosofía de la ciencia y que resulta fundamental para entender por qué distintas disciplinas pueden estudiar los mismos fenómenos y sin necesariamente contradecirse, ¿no? El objeto material de una disciplina es simplemente el fenómeno o conjunto de fenómenos sobre los cuales esa disciplina dirige su atención, ¿no? En el caso de la comunicación, el objeto material son todos los procesos, estructuras de intercambio de significados en los que participan los seres humanos, ya sea cara a cara, ¿no? De manera personal o mediado por alguna tecnología. Ahora bien, ese mismo objeto material, ¿no? Una conversación, ¿no? Entre dos personas, un discurso de un político en algún lugar, un intercambio de mensajes a través de redes sociales, un programa de radio o un noticiero de televisión, digo, son objetos de estudio de la comunicación, pero también podrían ser objetos de estudio de, no sé, la lingüística, de la psicología, de la sociología, de la economía política, ¿no? Podría estudiar distintas ciencias. Entonces, ¿qué distingue a la teoría de la comunicación de las otras disciplinas? Básicamente la respuesta está en el objeto formal, ¿no? Que Martín Manuel Agarra va a decir el ángulo específico desde el cual cada disciplina interroga ese fenómeno. Eh, Pierre Bourdieu dirá, ¿no? Que es el sistema categorial a partir del cual analizamos, nos hacemos las preguntas y nos las respondemos, ¿no? En torno a estos fenómenos. O podemos utilizar la metáfora de los anteojos con los cuales observamos ese fenómeno. Es decir, un mismo fenómeno material, real, empírico, puede ser analizado desde distintas disciplinas. Lo que va a diferenciar una disciplina de la otra, ¿no? Va a ser el sistema de categorías a partir del cual analizo ese fenómeno. Esta distinción entre el objeto material
el objeto material o empírico y el objeto del conocimiento, tiene consecuencias metodológicas muy importantes que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, si advertimos la diversidad de teorías, dijimos que en el manual, en la enciclopedia aparecen más de 650 teorías. eh, Robert Craig, que es un autor que vamos a ver para la clase siguiente, que ha de alguna manera organizado el campo de la comunicación, dice que la mayoría de esas teorías no dialoga entre sí, eh, no discute entre sí, no dialoga, sino que aparecen como separadas. Entonces eso da cuenta de lo que muchos teóricos y teóricas del campo de la comunicación van a denominar como la fragmentación del campo, ¿no? Entonces, dado que el campo está fragmentado y que el debate sobre el objeto, digo, no está cerrado, no está resuelto, no sorprende que haya posiciones muy distintas sobre qué tipo de disciplina es la comunicación. Aquí en la pantalla vemos cuatro posiciones que se debaten en la bibliografía especializada. La primera es la más escéptica, ¿no? Que la comunicación no tendría un objeto de estudio propio, ¿no? Sería un campo interdisciplinar que toma prestados objetos y métodos de otras disciplinas. Su especificidad sería más bien práctica, ¿no? Estudia problemas de la comunicación, pero no tiene una especificidad epistemológica, ¿no? De un objeto de estudio específico. La segunda posición es la que Manuel Martín Algarra afirma que sí hay un objeto formal propio, ¿no? Él dice que el objeto es la estructura relacional de intercambio simbólico, ¿no? Y esta dimensión del fenómeno comunicativo no es formulada con la misma precisión por otras disciplinas como la sociología, la lingüística, ni tampoco la psicología. La tercera posición es la que Robert Craig sostiene, que es que la comunicación funciona como una especie de metadisciplina, como un espacio metadiscursivo sobre el cual las diferentes tradiciones teóricas pueden dialogar entre sí. Digamos, no sería un territorio, ¿no? Sino más bien un campo de conversación, donde algunos enfoques, ¿no? Dialogan en algún campo. La cuarta posición, y que es central en el pensamiento latinoamericano, propone pensar la comunicación como una práctica social con una dimensión epistémica, ¿no? Que es producir conocimiento situado, comprometido con procesos de transformación social, en diálogo con los actores en los procesos que se estudian, ¿no? Estas cuatro posiciones, ¿no? En torno a la disciplina, eh, podríamos ubicar una más. Hay algunos autores eh, que plantean la necesidad de una comunicología, si es posible una comunicología, ¿no? Hay un grupo de comunicación para una comunicología posible, ¿no? Que habla de una ciencia de la comunicación, eh, digamos, y que es factible, ¿no? Construir, ¿no? Algo así como una ingeniería de la comunicación. Digo, tampoco son estas cuatro las únicas posiciones en torno a la configuración del campo. Eh, Igual, ¿no? No son posiciones excluyentes, eh, pero, digamos, posicionarse en torno a una de ellas o combinarlas tiene consecuencias metodológicas concretas para la investigación. Bueno,
hablamos de la polisemia, de la noción de comunicación, hablamos del objeto de estudio y cómo se estructura un poco el campo en su fragmentación. Digo, sobre la fragmentación del campo hablamos un poco. En la clase que viene vamos a desarrollarlo más en profundidad, en la tercera clase. Y ahora vamos a dar lugar al tercer momento de la clase, que tiene que ver con las rutas metodológicas. Eh, digamos, si el objeto de estudio depende desde cuál perspectiva se la construye, entonces hablar de cómo investigamos comunicación implica hablar de ciertos paradigmas que orientan o que han orientado esa construcción. Entonces, en términos generales, ¿no? Aparecen tres grandes paradigmas que Saladrigas Medina sintetiza en su texto, pero también los encontramos en la mayoría de los manuales de, como es, en los manuales de comunicación o los textos, ¿no?, de teorías de la comunicación. El primero es el positivista, el paradigma positivista funcionalista, que surge con fuerza en la década de 1930, 1940, especialmente en los Estados Unidos. Para este paradigma la realidad comunicacional es objetiva, ¿no? Es algo empírico que puede ser estudiada con los métodos de las ciencias naturales, a partir de hipótesis, experimentos, mediciones, estadísticas, encuestas, no puede ser medible. Y obviamente, digamos, construyen un objeto que pueda ser medido, ¿sí? No van a abordar problematizaciones de cosas que no puedan ser medibles, ¿no?, para hacer ese tipo de ciencia. Entonces la comunicación produce efectos observables sobre conductas y actitudes y como esos efectos pueden medirse, este paradigma va a buscar la forma, ¿no?, de medir eh, esos efectos o esos aspectos de la comunicación. El segundo paradigma es el interpretativo constructivista. Para esta perspectiva, la realidad social no existe independiente de los sujetos que la producen, es construida intersubjetivamente a través del lenguaje y de la acción. La comunicación no transmite una realidad preexistente, sino que la construye, ¿no?, la construcción de la realidad a través de la comunicación. Y este paradigma surge en diálogo con toda la sociología fenomenológica, el interaccionismo simbólico. Y bueno, también, al igual que el enfoque positivista, funcionalista en torno a la comunicación, va a tener su mayor desarrollo en, en Estados Unidos, ¿no? Con Mead, Goffman, parte de la escuela de Palo Alto, ¿no?, con toda esa tradición. La positivista, funcionalista, podemos vincularla más a los Mass Communication Research, a la investigación de medios de comunicación de masas en los Estados Unidos, con Paul Lazar, Fred Laswell, Hovland, ¿no?, toda esa tradición. Vamos a conversar sobre esto en la siguiente clase. La primera derivaría un poco más en términos sociológicos, de la tradición sociológica, ¿no?, más positivista. La segunda más interpretativa, ¿no? Digo, si podemos trazarle un origen, ¿no?, de una perspectiva más weberiana, ¿no?, de Max Weber. Y el tercer paradigma es el paradigma crítico. Aquí el énfasis está en las relaciones de poder que atraviesan los procesos comunicativos. La comunicación no es un espacio neutro de intercambio, ¿no?, de compartir, sino es un espacio de lucha, de disputa, de conflicto, y está estructurada a partir de desigualdades económicas, culturales y políticas. El conocimiento que produce la investigación en comunicación no puede ser neutral en torno a esas desigualdades.
sino que, digamos, es un conocimiento que de alguna manera busca construir herramientas para intervenir en esa disputa, ¿no? Bueno, aquí todo el pensamiento, eh, la tradición crítica de Frankfurt, la tradición de, ¿cómo es?, de los estudios culturales británicos y todo el campo latinoamericano de comunicación y cultura. Digo, encontramos, bueno, la economía crítica de los medios de origen norteamericano, economía política de la comunicación y la cultura, ¿no? Bueno, son todas tradiciones que podrían eh, de alguna manera ponerse dentro de este tercer paradigma crítico. Esta tabla que compartimos nos va a permitir comparar los tres paradigmas de una manera más concreta. Fíjense la primera fila, la pregunta central de cada paradigma. El positivista se pregunta por los efectos que hace la comunicación con las personas. El interpretativo pregunta por la construcción de los significados, cómo las personas producen, negocian sentidos a través de la comunicación. Y el crítico se pregunta por el poder, las relaciones de dominación y resistencia que están en juego en los procesos comunicativos. Esas tres preguntas producen objetos de estudios diferentes, ¿no? La mirada particular, esto lo hemos mencionado, ¿no? A partir de ese objeto formal de conocimiento, la perspectiva o el sistema categorial que utilicemos para hacernos las preguntas van a definir objetos diferentes o al menos enfoques diferentes en torno al objeto. Eh, en la segunda fila nos muestra el lugar del investigador o la investigadora, ¿no? Para el positivista, el investigador debe ser un observador externo, neutral, que no interfiere en el fenómeno. Para el interpretativo, el investigador es necesariamente parte de ese proceso. Y para el crítico, el investigador o la investigadora tiene una responsabilidad política, ¿no? No pueden ser neutrales frente a las desigualdades que estudia. Tercera y cuarta fila hablan de métodos y corrientes. Noten que el funcionalismo norteamericano domina el paradigma positivista, ¿no? Las Mass Communication Research, Paul Lazarsfeld, Carl Hovland, digamos, y todo el paradigma funcionalista tiene esa raigambre más positivista a través de métodos experimentales, encuestas, estadísticas. Por su parte, la corriente o el paradigma constructivista aparece el constructivismo con Berger y Luhmann, la escuela de Palo Alto con Waslawicz como referente central, pero también otros autores, y el interaccionismo simbólico con Goffman, George Herbert Mead, digamos, toda esa tradición más interaccionista. Y el paradigma crítico, bueno, la escuela de Frankfurt, la tradición de Frankfurt, los estudios culturales británicos, la economía política de la comunicación y la cultura de origen norteamericano, y toda la tradición latinoamericana de comunicación y cultura. Eh, ¿Por qué es importante reconocer los tres paradigmas? Bueno, cuando van a diseñar su propia investigación, van a tener que hacer elecciones en estas dimensiones. No son opciones técnicas, sino que son opciones políticas y filosóficas, no solo epistemológicas. Entonces, siempre hay un paradigma por el cual tenemos que optar, o dentro del cual se encuentran enfoques y estudios que me van a servir para explicar mejor el fenómeno que quiero explicar. Ya para ir cerrando esta presentación, vamos a ir con la cuarta parte del
de la clase, que tenía que ver con el pensamiento latinoamericano, que nos sirve, digo, no tanto para desarrollar el pensamiento latinoamericano, eso después lo vamos a desarrollar en otras clases específicas, pero sí para marcar cómo desde el contexto latinoamericano se ha problematizado la cuestión del objeto de estudio y cómo se ha producido cierto desplazamiento, ¿no? Desde la década del 60, intelectuales de América Latina han desarrollado unas perspectivas y una reacción, sobre todo, hacia las teorías de la comunicación que venían básicamente del hemisferio norte, ¿no? Tanto de los Estados Unidos como de Europa, pero particularmente una crítica hacia las tradiciones norteamericanas más positivistas. Aquí hay 9 nombres de los que son los más referentes o algunos de los más referentes de la tradición latinoamericana: Antonio Pascual y Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, Luis Ramiro Beltrán de Bolivia, Eric Torrico también de Bolivia, Rosa María Alfaro de Perú, María Cristina Mata de Argentina, la recientemente fallecida Rosana Reillo, una gran investigadora mexicana que nos dejó ayer, antes de ayer, tempranamente, o Clemencia Rodríguez de Colombia. Digo, lo que vemos aquí son algunos de los referentes de distintos lugares de América Latina que coincidían con una mirada en torno a la problematización de la comunicación. Por eso también se habla del pensamiento latinoamericano, porque no hay una escuela, una universidad donde se centró, sino que todo el continente, ¿no? En todo el continente se dialogaba en torno a ciertas miradas o a cierta perspectiva inspiradas en, básicamente en la propuesta que hizo Jesús Martín Barbero, ¿no? Que hizo Jesús Martín Barbero, decíamos, a partir de un texto que llamó De los medios a las mediaciones, que es la publicación de su tesis doctoral, eh, y que va a plantear todo un debate en torno al objeto de estudio de la comunicación. Eh, lo que va a plantear Martín Barbero es básicamente un desplazamiento, ¿no? Que está en el título del libro, que es el desplazamiento de los medios a las mediaciones, ¿no? Dejar de focalizar en los medios de comunicación como el estudio para pensar la relación de los medios con la gente, o la presencia de los medios en la sociedad y la importancia que tienen los medios en las sociedades latinoamericanas. Digo, para comprender eso no hay que centrarse en los medios de comunicación, o no hay que focalizar el estudio, el estudio en el objeto eh, comunicacional que sean los medios, sino que hay que focalizarse en las mediaciones, particularmente en las mediaciones sociales y culturales, ¿no? Entonces, en la columna de la izquierda ven lo que Martín Barbero llama la mirada mediocéntrica, un modo de estudiar la comunicación que pone o que ponía los medios en el centro, y los focalizaba como el objeto por excelencia del campo de la comunicación, reduciendo el fenómeno comunicativo a lo que los medios hacen con las personas, planteando, ¿no?, que los receptores son pasivos, ¿no?, y los efectos son medibles, y de alguna manera la técnica determina la cultura, ¿no? Que era, digamos, enfoques propios de muchas tradiciones del hemisferio norte, como decíamos, ¿no? Ahí reclama un poco la pasividad de los receptores, que sostenían algunas teorías norteamericanas, pero también las europeas. Pensemos un poco en la tradición crítica de Frankfurt y la determinación de la cultura por parte de lo que llamaban las industrias culturales. Eh, entonces, ese modelo que fue dominante durante décadas, particularmente hasta la década de 1970, ¿no?, y especialmente en la tradición norteamericana, pero como dijimos también en la tradición crítica de Frankfurt, y que
ponía a los medios de comunicación como muy poderosos. Para Martín Barbero propone que esa mirada nos hace perder de vista algo mucho más importante, que son los procesos de mediación cultural y social históricos a través de los cuales las personas, los grupos, las comunidades negocian, ¿no? Entre comillas, la significación de los mensajes que recibe y se apropian de esos mensajes y de las tecnologías. Entonces la pregunta no es qué hacen los medios con las personas, sino qué hacen las personas con los medios de comunicación. Este desplazamiento va a tener consecuencias metodológicas concretas, ¿no? Nos obliga a salir del laboratorio, de la pantalla de televisión, de, de un programa de radio, para pensar, entrar en las prácticas cotidianas, ¿sí? Digo, no pensar en la radio, sino en qué contextos y por qué la gente escucha radio, en qué lugares, qué lugar sociocultural le da a la radio en sus vidas, ¿no? Cuáles son los antecedentes de ciertos discursos que aparecen en los medios de comunicación y qué vínculo tienen esos discursos con aspectos que tienen que ver con la cultura popular, ¿no? En los contextos de recepción. Eh, y aquí, digamos, este desplazamiento que va a producir del objeto se va a producir a partir de Jesús Martín Barbero, nada, de alguna manera explica por qué, por ejemplo, la comunicación a partir de la década de 1980 en América Latina va a incluir estudios en torno a, no sé, ferias populares o fiestas populares, ¿no? U otros fenómenos, ¿no? En los cuales los medios no aparecen en su centralidad, sino que lo que aparece centralmente son esas mediaciones culturales. Entonces, para quienes investigamos en comunicación en América Latina, este desplazamiento sigue siendo extraordinariamente productivo. Bueno, sintetizando el aporte del pensamiento latinoamericano en tres desplazamientos metodológicos concretos, que son también desplazamientos epistemológicos y políticos. El primero, como ya dijimos, de los medios a las mediaciones, ¿no? El segundo, pasar de los efectos a los usos y las apropiaciones. Ya no pensamos que los medios de comunicación generan efecto en las audiencias, sino que las audiencias hacen usos singulares y apropiaciones tanto de los medios, las tecnologías, como también de los mensajes. Eh, un tercer desplazamiento es de enfocarse en los emisores de los mensajes hacia pensar las culturas populares. Cerramos un poco el recorrido del contenido y pasamos a las actividades. Esta semana tienen dos instancias de evaluación. Los textos ya les mencioné, el de Hilda Saladrigas Medrina, el de Manuel Martínez, el de Manuel Martín Algarra, disculpen, ya después de una hora me mareo un poco. Y ahí hay como dos actividades que están en el aula virtual, una actividad individual, que bueno, las dos son individuales, pero digo, de participación individual, ¿no? La actividad uno es el mapa conceptual, cuyas consignas están ahí en la actividad de la clase, y la segunda actividad es un foro grupal de debate. Bueno, y también les dejo un video en el aula, que es como complementario, como para que vean un video un poquito antiguo, pero da cuenta de algunos debates en torno a cómo se pensaba o cómo se piensa el objeto de estudio de la comunicación por parte de investigadores e investigadoras en el contexto latinoamericano. Entonces, tienen la bibliografía obligatoria, que son estos dos textos. Traten de establecer algún diálogo con el texto que vimos en la clase anterior, el texto de Eric Maigret. Participen en el foro de discusión
¿no? En el foro de debate o foro de discusión y envíen la actividad individual y cualquier consulta sobre algún tema puntual, si requieren más bibliografías o alguna duda que tengan sobre la clase, está el foro de consultas, ¿sí? Eh, bueno, esto es todo por la clase de hoy. Nos seguimos viendo en el aula virtual, en todos los espacios de intercambio. eh, y en la clase, en los contenidos, ya nos veremos la semana siguiente, que sería la clase número 3.